para el otro libro. Para el, de hecho, precisamente, aquí lo tengo, que es para que es el de Precht, Las culpas del vicario, que alguna vez conversamos hace 2 años en la que leo de Parque Forestal. Así es. Y bueno, obviamente comenzar con el programa inmediatamente, darles la bienvenida a quienes se suman a este live del Traficantes de Cultura, en la cuenta desde Libro Show y en posterior emisión a través de Radio Touch y Mundo Películas, y nos junta, y el gusto de conversar, porque tuvimos la oportunidad, reitero, conversar hace 2 años con ella, con la periodista Andrea Lagos, autora de Voces de Mujer, Historias de Abuso en Chile, editado por los amigos de Aguilar. Andrea, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a querer conversar acerca de este libro recién lanzado. Así es, salió exactamente unos días antes del día del 8M. La idea nuestra era esa, como a fines de febrero, principio de marzo. Ahí salió. Muy, o sea, muy bien ubicado en la fecha, porque obviamente es lo que queremos leer en este tiempo y en el resto del año, yo creo. Excelente. Y yo quiero irme a la idea inmediatamente. ¿Cómo nace la idea de un libro como este? Con la editorial, con Random House, el sello Aguilar, que es uno de los de Random House, Penguin Random House, pensamos que básicamente el cuento, el relato del abuso y el acoso en Chile no estaba bien contado. No estaba bien contado porque estaba contado por los medios masivos o las redes sociales eligen cuáles contar y cómo contarlos. Entonces hay obviamente mucho homicidio, mucha violencia intrafamiliar, algo de acoso laboral, acoso sexual en los lugares o de trabajo o no de trabajo, pero el resto de toda la gama de abuso y acoso no estaba presente en ningún lado. Y la idea nuestra fue pescar los testimonios de mujeres muy diversas en condición social, racialmente incluso, religiosamente diversas, profesionalmente diversas, en todo sentido, incluso diversas sexualmente en género, ¿ya? O sea, como identificación de género. Eso era una condición. La segunda condición era que los testimonios fueran creíbles y que no fueran lo mediáticos que han sido, no sé, montones conocidos, que las mujeres además estuviesen vivas porque hablan en primera persona. Se edita en primera persona y se tiene que sentir que todas las mujeres tienen una voz diferente de la otra. No sé si, yo me imagino que tú lo viste, pero uno como que, aunque se van cambiando capítulos y se van entremezclando, las voces de cada una, como son tan distintas y las historias son tan distintas, creo que no se confunden. La idea es que, claro, que queríamos ser más realistas respecto del abuso y el acoso, y no solamente quedarnos con las maquetas, que son muy graves, los casos que son muy graves, pero que son una parte de todo lo que es abuso y acoso. Eso. ¿Y cómo fue el reporteo? Bueno, de hecho, decir en el tema de las voces, sí, se nota cada una, son voces muy distintas, muy diversas. Son 26 mujeres, de distinta edad, distinta clase social en algunos casos, chilenas, una o dos extranjeras también. Y aquí ¿y cómo fue el reporteo mismo? ¿Cómo fue llegar a cada uno de los casos? Fue bien difícil porque para que fueran originales y para que fueran reales y no sé, uno trataba de buscar en la prensa, no quería porque de partida ya estaba cubierto y la persona ya había de alguna manera hablado, o parcialmente, porque nunca las víctimas que se salvan, digamos, nunca hablan mucho, no tienen ganas. Y además en redes sociales no podíamos y básicamente empezamos a buscar. Me ayudó mucho Daniel Olave, mi editor, que lo debes conocer. Me ayudaron mucho incluso estudiantes o estudiantes yo clase y soy académica de la UDP, gente periodista muy buenos, que habían hecho
casos así aislados y me fueron dando ideas. Después amigas de mis amigas, abusadas que habían escuchado, pero de esas uno tiene 100 y utiliza el mínimo. Eso es lo difícil, decir cuáles sí y cuáles no. Y además tratar de no entrevistar a las que no va a elegir, porque es muy doloroso para ella pasar por esto y además no salir en el libro. Ya si diste tu testimonio, ya prefieres estar que no estar, claramente. Así fue. No sé si... Y hubo un tema de curatoría, por decirlo de alguna forma. Te llegaron muchos casos y tuviste que seleccionar, dejar fuera, lamentablemente. Sí, pero no lamentablemente, porque yo había razones por las cuales lo dejé afuera. ¿O por razones editoriales? No, editoriales no. En general fue por razones periodísticas, que yo sentía que algo no me hacía sentido, no que la mujer me estuviera mintiendo, inventando, no, sino que había una parte de la historia que no lograba que me hiciera sentido. También dejaba fuera, obviamente, las que me surgían y después me daba cuenta que ya estaban totalmente cubiertas por los medios. Y también una que otra habló y después como que se arrepintió. Pero tienen toda la razón, o sea, tenían que hablar, teníamos que generar la confianza, en general se consiguió eso, pero la libertad es libre, como dicen, y hay gente que obviamente es muy doloroso, entonces no todos los casos tienen el nivel de intensidad que los otros. Tú te has dado cuenta que es como, hay diferentes graduaciones, pero igual, para ellos, ellas es muy doloroso. Entonces, voy a ponerme más arriba. Ahí, ya. En la construcción del libro, porque uno para un tipo de libros como esto, uno lo piensa más bien en un reportaje largo, donde está tanto la voz que puede tener la periodista, él o la periodista contando la historia de la persona más el testimonio. Aquí son las voces de ellas, sí, divididas en 3 partes. Ellas, la herida y las huellas. O sea, ellas es en el fondo como una infancia, la herida, el hecho puntual, y las huellas que en el fondo fueron saliendo de ese infierno que vivieron cada una. ¿Por qué hacerlo así? Bueno, y hay una cuarta parte que en algunas solamente lo hice cuando valía la pena, que se llamaba, hoy se me apaga, Eloy. Eloy, que elegí algunas en que aportaba ponerle Eloy, el presente. A ver, ¿por qué lo hago así? Porque yo no vi muchos libros que, argentinos, extranjeros en general, que eran una página, o sea, un testimonio, otro testimonio, así. Y la verdad que es como una repetición de situaciones que, aunque sean muy distintas, se sienten como al tercero ya no quieres. O sea, no te parece que tenga sentido. Acá, la niñez de todas, no solamente la niñez, sino quiénes son. El primer capítulo es, además de la niñez, la identidad, básicamente. Tú te das cuenta que algo pasa con esa niñez que lleva a que en el segundo capítulo, que se llama La herida, ellas sean de alguna manera acosadas, abusadas, o las diferentes manifestaciones del abuso hacia la mujer. También en los abusos eran muy distintos. Y cuando tú pones un capítulo donde vas comparando las situaciones de abuso, te das cuenta que es como un todo, así. Y lo que queríamos también es lograr un relato polifónico de lo que está pasando en Chile, pero no a una mujer, sino que a un grupo muy grande de mujeres. Y no estamos diciendo que todos los hombres sean abusadores en ningún sentido, pero el abuso es muy regular. Y lo queremos, no sé, queremos de alguna manera dar testimonio a través de las voces de ellas. Y no queríamos la idea no era usar mi voz, era la de ellas, porque es mucho más dramático en este caso. Sirve más para relatarlo. Quiero citar algo de una entrevista que hiciste para la web de periodismo de la UDP. Hay que entender que, y de hecho lo acabas de mencionar hace medio minuto, hay que entender que el abuso no es solo lo que vemos en los medios, es muchísimo más que eso.
uno lo tiene más bien internalizado como el abuso que puede ser sexual o psicológico. Aquí hay mucho también abuso económico, sobre todo la dependencia que tienen ellas por parte del marido y a la vez estos tipos diciéndole que básicamente no, tú qué vas a hacer si no le rindes cuenta, no rindes cuenta, no te has sacado la mugre en el fondo es como el valor de que la mujer se tiene que quedar en la casa, el marido es el proveedor. Ese es uno de otros también, es uno, sí, otro más, digamos. ¿Quieres que te relate los otros? Los otros O tipos, sea, hay abusos incluso en la cama, o sea, no sé si te acuerdas de uno donde, aparte de que él la golpea, la viola, uno de los casos más complicados, durante el acto sexual ejerce sobre él esta especie como de ahorcamiento para llegar al clímax. Ella la relación es totalmente vertical, entonces él ejerce sobre ella esa influencia y ella casi se muere. Ese es uno. Después hay otro que se trata de los libros, que el marido, cuando son muy jóvenes en una pareja, ella era muy inquieta intelectualmente, leía mucho, él no, trabajaba en el aparato público y tenía una resistencia a esta mujer. esa historia es tremendamente violenta. O sea, yo no la encontraba violenta. A mí me costó entender la violencia de esa historia. El marido, terminamos de contar a la gente, el marido, un día ella estaba buscando un libro, por ejemplo, de Cortázar, que ella estaba leyendo, y el marido le dijo, ahí está, y era dentro de la chimenea, lo había mandado, lo había quemado. Bueno, ocurrieron otras cosas en esa pareja, pero ese hecho contado así de cortito, uno dice, a mí me costó entender, lo hablaba con Daniel, por qué es abuso sexual eso, por qué no es un marido de porquería, la verdad, un falta de respeto, o sea, uno puede ponerle muchos calificativos, pero abuso me costaba. Y después entendí que, claro, ella es una mujer que debe ser respetada, igual que él, y él lo que hace es ponerle el pie encima y quemar lo que más quiere ella. Y eso es abuso también. Eso es Hay abuso. mucho, hay muchos de los casos también donde acuerdas también la violencia en el pololeo. O solo por rescatar uno, el de Valeria Pérez y la historia con este futbolista, con Leo. Sí. Y que si uno hace un mínimo trabajo de googleo, uno sabe quién es. Sí. Bueno, y también, bueno, también deben recordar que el año pasado fue muy mediático el caso porque ella lo funó en redes sociales. Sí. ¿Cómo, Sí. cómo fue el caso con ella? ¿Cómo fue abrirse a que ella te contara su historia en el fondo? Ella, bueno, lo funó por redes sociales. No puse el apellido por razones legales solamente, pero se dan todas las señas y se sabe quién es el jugador de Colo-Colo, etc. Ella estaba muy mal porque ella fue una de las que habían sufrido abusos y se había separado muy poco antes de que yo la entrevistara. Y él se había ido, y económicamente le había dejado de dar dinero, etc. Y él, un ex alumno mío, si uno, la verdad que en este caso, haber hecho hacer clase ahí también me ayuda. La conocía, tenía contacto, y la llamó y le dijo, mira, esto es para un libro, que ella te explique, básicamente. Y ahí le expliqué por teléfono, y me fui a Lonquén, a una parcela donde vive ella, bueno, hablamos más de una vez. Y ella estaba, era pandemia, es fue una de las últimas que entrevisté. Pandemia no fase 1, fase 2. Y ella estaba mal todavía, estaba mal. De hecho, la última vez que hablé con ella, que fue más al final, cuando estaba terminando el libro, estaba mucho mejor, mucho mejor. Pero ahí estaba mal y ella me abrió sus puertas, la verdad, ayuda a que sea mujer y que reporte esto, no sé cómo sería con un hombre en estos temas, obviamente, no sé si lo harían. Ayuda a que sea mujer, en este caso me recomendó este exalumno mío, que era un súper
talentoso, es un súper talentoso periodista. Y nos sentamos y ella estaba muy nerviosa, porque yo la grabadora, yo la voy poniendo como de a poco la grabadora, porque es amenazante. Y no la tengo en el teléfono porque no me gusta, de repente se sobrecarga el teléfono, se le acaba la batería, qué sé yo. Y yo ponía la grabadora y me decía, no, pero no, córtala. Es que le dije, no, no alcanzo a notar. O sea, estamos hablando tantas cosas, la entrevista es tan larga que no. Ya después la volví a poner, con permiso de ella. No, pero es que era todo el rato así. Estaba todavía muy asustada. Y yo le dije, pero si ya funaste al Leo. O sea, ya todo el mundo sabe, está en fiscalía el tema, hay 4 denuncias desde hace muchos años. Él ha, de alguna manera, tenido medidas precautorias, etcétera. No, como que estaba así todavía con mucho temor. Y no era por el dinero que le tenía que pagar, porque igual eso lo estaba regulando con su abogada, o sea, no es eso, ya estaba funado, ya estaban, andaba con susto. Y yo creo que no era desconfianza a mí, pero es susto, tenía mucho miedo. Espero que no haya sido ¿Represalias por desconfianza a mí. parte de este futbolista? ¿Ah? ¿Represalias por parte de este No, tipo? no, 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 porque él no, realmente tenía como, no en ese momento, pero había tenido orden de alejamiento, era demasiado público, no, no, tenía miedo interno, yo creo, no creo que haya tenido miedo de hablar conmigo, tenía miedo de hablar, y aunque había salido la historia. Entonces el tema de la grabadora fue un asunto ese día. O sea, nos demoramos mucho más porque yo no podía estar sin grabadora, no me concentro, entrevistar a alguien si estoy teniendo que anotar. No soy como de los periodistas antiguos, entonces como que me concentro en ella y la grabadora tenía que, como que la tiraba para atrás, no, en el caso de ella fue un tema. Y tenía razón, sí. A mí con grabadora no sé si me gustaría hablar, pero no sé. Después confió, al rato ya se relajó un poco. Y hay mucho de ese miedo entre todas esas historias porque algunas sí accedieron a dar el nombre, Claro. en otras se ocupó un nombre ficticio o una chapa Uh -huh, para mostrar la historia real. uh -huh. Es también ese miedo del infierno que vivieron o un tanto también las represalias de las exparejas. No, son varios motivos. A ver, en general ellas vencieron el miedo, salvo la Valeria, pero ya, que ya me imagino que a esta altura está mejor. Mira, hay varias razones. Una, no sé, hay una historia de una chica que es violada por su hermano, 16 años mayor, entre los 5 años y los, no sé por qué se me apaga esto, y los 11 o 12, ella no lo hizo por las hijas de él. Ella no le, por las hijas del hermano este que la violó, con el cual no tiene relación y ya abrió el tema en la familia, pero no quiere dañar a los hijos de este personaje, de este hermano. Después había otra, te diría que todas las personas que no hablan en ON tienen súper buenas razones. Había una historia donde hay 2 sesiones como con 2 hombres, que ella elige, primero tiene a un papá que la abusó, después se pareja con un profesor universitario que le pegaba, después en Europa se pareja con un artista de alguna manera que también le pegaba. Es la historia de Alicia. Ella, teníamos un tema, obviamente yo hablaba con ella, yo sabía esta historia de antes. Antes de llegar a la casa de ella la llamé y yo la sabía. Tenía varias fuentes que me la contaron. El tema es que como este era un libro contado en primera persona, yo no podía comprobar el hecho con 10 fuentes, en on, que tenían que ser. Entonces ahí claramente ella, claro, no le da lo mismo contarla, pero además no podíamos dar nombres, sino teníamos como no podíamos demostrar. No es que la editorial me lo dijo, pero lo planteamos al tiro así, o sea, no fue tema de la editorial, fue tema como de cómo se hace el periodismo de una manera o de otra, esto era testimonial. Había otra era una mujer que tiene 7 hijos, que finalmente no ve a 5 de sus 7 hijos, porque el marido cuando la deja, después de 30 años de matrimonio, una familia y de mucho abuso psicológico de parte de él hacia ella, eh, ella quiere de alguna manera recuperar a esos hijos, que la vuelvan a ver, conocer a los 9 nietos que no conoce a uno nomás, ve a uno.
ella no quiere dejar la puerta abierta de alguna manera. Después hay otra, que es una mormona, que teme, o sea, nunca le ha contado esta historia ni a su mamá, nunca. Y ella teme, porque si cuenta esto en su familia, porque se sabe esto con nombre y apellido, eh, sus hermanos vayan a matar a este personaje, que es su ex marido. Siempre hay, después hay otra que es actriz y modelo, que me dijo, a mí nunca más me van a dar pega, si yo salgo quizás, porque claro, voy a aparecer en 20 lugares y quizá está tan difícil la pega que necesito como que me guarden la identidad. A ella no me importaba contar el hecho, pero el tema del trabajo. Y así, pero a ver, de todas, por lo menos 15 o 16 están en ON, y unas historias en ON que yo no pensé que iban a estar en ON. O sea, bien valientes, bien valientes. Pero hay razones bien... la verdad que los que... Yo las que incluí, que están en off de récord, valen tanto las historias que no importaba que fueran en off. No sé si se entiende. No, súper claro. De hecho, tomar alguna de las historias Uh -huh. y quedarme con algo de la historia del relato de Alicia. Uh -huh. Porque ella menciona que me pegaron mucho más mis parejas que la propia Dina. Uh -huh. Eso es tremendamente fuerte, sobre todo para la época que vivió entre dictadura y ya el exilio en Europa. Claro, ella entre este profesor, que en el fondo de alguna manera con el cual tuvo 2 abortos, en los abortos de los cuales participó su madre, él, nadie le dijo no te hagas un aborto, termina con él, nadie. Sabía la madre que le pegaban, sabía todo. Y entre que se va a Europa, la toma la DINA, en los años 70, después del 74, por ahí, la toma la DINA y obviamente pasa lo que tiene que pasar adentro, o sea, lo que pasaba, no lo que tiene que pasar adentro de la DINA. Y después se va a autoexiliar porque el papá le dice no te tienes que ir. Y llega allá y se encuentra con este otro personaje que también le pega, pero medio esquizoide así. Pero ella me dice, sí, la verdad, entre que era más doloroso que te pegara una persona a la cual tú quieres y que me dolió más, las dos cosas. Esa frase es bien dura. Y del punto del relato de esta mujer que fue violada por su hermano 16 años mayor, donde lo encara en WhatsApp. Y él no hace una demanda de defenderse, sino asumir que sí, lo hizo. Y que obviamente por la vergüenza deja el grupo de WhatsApp, en el grupo familiar. Sí. Hay que aclarar que ahí ella nunca le cuenta a sus padres cuando están vivos, y bueno, obviamente después se mueren, que ocurrió esto. Ella dijo, yo a mis padres no le voy a contar. Sabían sus hermanas y después lo abrió cerca del 2011, después que sale lo de Caradima, dijo, aquí el tema del abuso está, y yo en un WhatsApp familiar de todos los hermanos, lo cuenta detalladísimo, WhatsApp que está ahí, en el libro. Él es bien impresionante porque lo podría haber negado y no lo niega. Le dice, bueno, pero ella había tenido un accidente, había sido atropellada y él le fue a dar sangre en su momento, tiempo atrás. Ah, ¿para qué más? Y le dijo, pero bueno, pero igual yo te di sangre, o sea, básicamente una por otra. No, sí, bien extraño. Pero en el caso de ella, ahora, cuando sale este libro, me contó que él le contó a las hijas de él. O sea, ellas vieron el libro, ella sabía que iban a ver el libro y iban a reconocer la historia, porque lo único cambiado es el nombre de ella, no hay nada más cambiado. Entonces la historia es muy reconocible. Y se relacionó con ella y, bueno, la hija, imagínate cómo está. O sea, bien entera, pero diciéndome, me va a costar años reconciliarme, te creo de verdad, que era su tía. Pero me va a tomar demasiados años reconciliarme con un papá que te violó a ti por 6 años, siendo una niñita. También quiero tomar una de las historias porque ahí demuestra por lo menos el fuerte machismo
por lo menos en dos lugares en especiales que aborda el libro. Uno es la historia de la iglesia mormona, de la pareja Alejandro, Bueno, no, Constanza. Constanza, aquí es el nombre real de ella. Es el nombre Claro, real de ella. Casi todos el- son los nombres reales. Dale. que es el fuerte machismo de la iglesia mormona, que en el fondo ocurre en cualquier lugar en especial, en el fondo el hombre proveedor, la mujer en la casa, de alguna forma el diablo siempre está metiendo la cola en cualquier lado, según esa gente. Eh, y también la marginación misma que tuvo Constanza de la iglesia, de esta iglesia después de que se separara. Y él no. A él no lo Y él no, separaron. no. A él se le celebró todo. Él fue súper, bueno, para todo, en esta situación, en esta pareja, ella era muy chica, quería estudiar, era bien ambiciosa en términos como profesionales, pero era mormona y se enamora de este mormón clásico, o sea, ya no sé si es machista, son como, aparte de machistas, son más especiales, o sea, tienen, se relacionan con el mundo de otra manera y ella quería irse un año a Europa porque quería ir a la misión mormona a Alemania y no tenía ningún interés en casarse y hasta que interviene el obispo mormón. El obispo mormón no es como en los católicos, que es un obispo así como muy de muchas iglesias, de muchos lugares, la autoría no. Es como en cada lugar hay un obispo que es de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o sea, y se mete, y ella había entrado al movimiento, o sea, a los mormones, a los 10 años, porque era la única de su familia, era una persona como bien sola, entonces le ayuda mucho en términos espirituales y de acompañamientos. O sea, toda su vida eran los mormones. Entonces ella se casa con este personaje porque interviene, ella no quería casarse, e interviene el obispo mormón que ella tiene que casarse, que esto lo manda Dios, etcétera. Ese es como que si no el diablo va a meter la cola, así era como bien literal así. Y después, bueno, en corto ocurre palizas, infidelidades, mucho abuso psicológico, ninguneo hacia ella termina dejando la universidad, no trabajando, estando sola en un departamento, después golpeada, bueno, hasta que se va, se lo deja, se arranca, porque tenía susto también, y bueno, nunca más puede entrar. Entre medio, el obispo le dice que ella tiene que seguir con él, aunque ella la golpee, pero lo reta a él porque la golpeó, pero ella tenía que seguir con él. Y al final, ¿qué ocurre? Bueno, ella se separa y después se divorcian, pero en el momento que se separan, ella no puede entrar más a la iglesia mormona. Él sí, y él de hecho tiene situaciones como de privilegio dentro de la iglesia mormona y se casa después de divorciado con la mujer con quien le fue infiel a ella. Entonces la historia es como súper fuerte. Es una iglesia mormona en la granja. Uh-huh. Hay otra de las historias también que es la historia de Lía y es como en el mundo de la publicidad. En el fondo, el fuerte machismo que ocurre porque no hay mujeres creativas. Siempre va a ser el hombre poniendo la pata encima respecto de todas las ideas que pueden salir para comerciales y tremendamente sexistas en el fondo. Sí, hay dos personas, la Tania Libertad Ovalle, que ella me habla en ON, que de hecho ella está en movimientos feministas, movimientos que tienen que ver con ese tema. La Tania ha sido nombrada en varias directoras creativas, es creo que la única o una de las tres, pero a ellas las ponen de directoras de cuenta, de redactoras, eh, y piensan que no son creativas, o las ponen de ejecutiva de cuenta para relacionarse con el cliente y le dicen, bueno, tienes que andar con escote, maquillar, con mini. O sea, ese es, y aparte de eso, del tú a tú, que es muy misógino en las agencias, en la mayoría de las agencias chilenas. De hecho, la Tania va a ser una agencia, la primera que sería no de ese estilo, o sea, feminista. Y eh, está todo el tema de cómo es la publicidad, los valores,
como a la mujer, el test de Bechdel, que si tú tienes a una mujer que puedes intercambiar, en un rol, que puedes intercambiar por una lámpara, eso está haciendo, en el fondo, misoginismo, o estás atentando contra la dignidad de esa mujer. Y ahí contaban varios casos de cómo ellas tenían que promover, no sé, ciertas cremas, ciertas bebidas, ciertos autos, qué cosas dicen, qué cosas les dicen de vuelta, cómo las acallan en las reuniones, cómo las expulsan de las reuniones. Eso es abuso y también acoso laboral. Es muy interesante lo de la publicidad. Yo no sabía que era tanto en Chile, pero entrevisté a varias y me quedé con estas dos, pero es así. Uno ha escuchado mucho de la misoginia que recorre las agencias de publicidad. En Chile al menos, no sé cómo será afuera, pero al menos en Chile sí. Sí, o sea, yo pensaba que estas más nuevas, que no son las grandes, tradicionales, eran diferentes, pero parece que no son así. La Tania ha estado en 10 agencias, la Tania Libertad Valle, y me dijo, en las 10 tuve problemas. Y yo llego y el primer día digo, yo no voy a hacer este tipo de campaña, y llega a cargos altos de creativa, pero les dura como un mes y ella al final se va. O sea, hay lugares donde ha durado mucho, pero ya pasó por 10. Entonces, y no son solamente las grandes, no son solamente las tradicionales, son también las nuevas. Eso es lo preocupante. Estamos con Andrea Lagos, periodista académica de la Universidad Diego Portales y autora de Voces de Mujer, Historias de Abuso en Chile, editado por Aguilar. También saludar a quienes han dejado comentarios y te están lanzando amor, Andrea. De hecho, vi pasar a Axel Piquet, así que saludos a Axel, lo más grande, que te mandó también mucho amor. Sí, era compañero mío en periodismo. Quiero irme también a tomar algunas ideas fuertes que se pueden manejar del libro, donde muchas de las protagonistas tienen una infancia dura y difícil, rodeada de violencia, y a su vez los victimarios son tremendamente manipuladores. Sí. Bueno, es el molde, no todas son así, pero por eso tiene gracia escribirla juntando las historias anteriores de infancia o anteriores al abuso, a los abusos, porque tú puedes entender que ciertos tipos de hogares donde las chicas finalmente no forman chicas con autoestima, donde son abusadas verbalmente porque no sé, pesan más kilos de los que debieran pesar, entre comillas, porque el papá o la mamá la golpeaban, porque el papá o la mamá el uno con el otro eran infieles, porque no eran nadie dentro de la casa. Ocurría que estaban solas, aunque hubiese mucha gente. La soledad también genera baja autoestima. Y así, se va ajustando un grupo de causales y lleva a que estas mujeres se transformen en potenciales abusadas que no pueden terminar con el acoso o el abuso. Eso es muy educativo, yo creo. Este no es un libro que sea párrafo de educación, pero yo creo que el testimonio es educativo. Tiene que ver de alguna forma con la sociedad que de alguna forma normalizó mucho la violencia en aquella época. O sea, nuestras madres, incluso nuestras abuelas, eran muchísimo más machistas que nuestros padres o nuestros abuelos. Sí. Sí, obviamente. Bueno, toda la generación de donde estábamos, tú eres menor, pero para atrás, en general, habían golpes a los niños, habían a veces golpes entre ellos, había mucha infidelidad, bueno, ahora también. Pero igual, el golpe era más aceptado. Pero yo creo que se me olvidó la pregunta, repítemela por favor. Como que me fui a otro tema. Que de alguna forma en las épocas anteriores nuestras madres, nuestras abuelas eran tremendamente más machistas, eran
tremenda o mucho más machista que nuestros padres y nuestros Sí, abuelos, que en la época, para la época normalizaron mucho la violencia. sí, normalizaban la violencia, normalizaban el machismo, normalizaban la inequidad, o sea, todo lo que es diferencia entre los derechos de las mujeres y los hombres, o sea, era todo eso estaba normalizado. Eh, yo quería hacer como un hincapié en que ahora, aunque nosotros pensemos a partir del Me Too, del movimiento que parte en el 2017 con las denuncias que hay contra el productor hollywoodense Harvey Weinstein, que, adiós, gracias, tiene mucha repercusión en Estados Unidos, más gente que empieza a denunciar contra él y contra actores, contra varios, y ahí eso se traslada al mundo entero. Las mujeres 2018, las marchas en Chile, los paros, las tomas de las universitarias por este tema. O sea, ellas siempre piden, obviamente, por los derechos de la mujer y del hombre, pero aquí era por el abuso en concreto. Yo creo que después de eso, porque antes igual las mujeres estábamos pidiendo igualdad de derechos, igual había una condena al femicidio y a la violencia física o laboral o abuso laboral, pero ahora estamos mucho más conscientes. El tema es que las mujeres estamos más conscientes, los hombres yo creo que saben menos del abuso, incluso, o sea, muchos hombres que no son abusadores en ningún sentido me han dicho que, o sea, yo soy abusador, me empiezan a preguntar, yo les digo, no me tinca que sea abusador porque son como gente que yo conozco bastante, pero tú crees que yo nunca he sido abusador. Le dije, no sé tu biografía, no sé todas las etapas de tu vida, pero se empezaron como a decir, pero es que ¿cómo eso es abuso? Eso es abuso, eso, yo debo haber hecho algo mal en mi vida. O sea, no tratamos acá, no trato de perseguir a los hombres para nada, pero esa inquietud que se genera, esa inquietud de chuta, no era eso nomás. Yo nunca he golpeado a mi señora, yo nunca he hecho eso, pero era mucho más que todo lo otro, el psicológico y el psicológico de una manera, el psicológico de otra manera. Eh, Eso me ha gustado, aunque de repente a ellos los deja más tocados que incluso a las mujeres. Por eso, porque se empiezan a decir, yo qué hice en el pasado. Pero no es que se sientan perseguidos, empiezan como a hacer memoria. Eso pasa. Te digo la verdad, a mí me pasó. No ¿Sí? por los abusos, pero sí haciendo memoria uno cayó en los micromachismos. Así es. Mucho, mucho. Y uno lo ve y uno como que, ay, que mal. Y uno por eso lo lee con muchísimo, uno lee el libro, y aquí voy a quizás romper la quinta pared y hablar a quienes nos están viendo, nos verán. Eh, Uno lee tu libro con más atención, porque uno de alguna forma se ve reflejado en los micromachismos, no en el abuso. Yo no golpeo a nadie, no sé otros hombres, pero sí uno cae en ese flagelo, en el chistecito barato. Uno es un niño de 14 años ya pisando los 32 años, en el fondo. Mm. Sí, a mí nunca pensé, o sea, yo dije, este libro está hecho para hombres, mujeres, gente mayor, adolescentes. Mi idea, nunca fue nuestra idea que fuese leído solamente por mujeres, porque es muy necesario para todos y todas. Pero a mí me ha llamado igual la atención toda esta cantidad de preguntas que me empezaron a hacer. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esto otro? Pero yo le dije, en el libro sale o sea, tratamos de ser lo más general y abarcar la mayor cantidad de abuso y acoso, pero hay más. Entonces yo no sé si tu vida fue de alguna manera, no le contesto la pregunta, obviamente, si tú, de los más conocidos, no ha sido de los micromachismos, no sé, acuérdate tú de cómo eras en el colegio, en la universidad, trabajando en la oficina, ahí hay varios de la oficina, no, uno no puede contestar eso. A mí me encantaría decirle, no, tú no, porque son, en general, los que me han llamado son tipos que uno los ve como de excelencia.
en todo sentido. Pero uno, ¿qué sabe? Tienen que ellos ver lo que tienen, su historia. Obviamente les sirve este libro para que nunca más, un poco como lo que se habla en derechos humanos, nunca más deberá ser el abuso y el acoso. Y los micromanagement. Quiero irme al tema editorial. ¿Cuánto tiempo demoró la redacción del libro? La redacción y ya con la ya desde el manuscrito hasta el libro que estamos viendo hoy en librerías, las físicas y en las electrónicas. Lo que pasa que hicimos, fue todo como un poco lento porque, a ver, primero conversamos la idea del libro, después pasaron unos meses, yo había recién sacado la segunda edición, la segunda edición del libro Brecht, la segunda creo. Entonces pasaron 6 meses, yo sentía, además, sin saber que no había que saber de género y de feminismo, yo siendo feminista, pero no activista, yo no sabía de eso y dije, ¿cómo voy a hacer un libro de abusos? Entonces lo conversaba con ellos, ¿cómo voy a hacer un libro de abusos? Ya, y después llegamos a un acuerdo, obviamente ya cuando firmé, a los meses, no, no fueron tantos, pero ya estaba totalmente convencida, y después encontrar los casos fue lento. De repente yo decía, esto es como un mar lleno de peces, tiburones y de todo, y no sé cuál elegir. Eso fue, no me gustaba algo, a mí no me cuesta que me gusten las cosas, no es porque es terrible decir los testimonios de este tipo, pero de que me convenza que son útiles para la gente, porque esto tiene que ser útil para la gente. Y después tuve un problema así como con cómo estructurarlo. Yo no quería poner caso, eso siempre lo tuve claro. Siempre tenían que estar esta cantidad, teníamos que hacer una polifonía de voces de mujeres. Y ahí me estuve demorando. Bueno, yo tenía una persona que me transcribía, yo dije, ¿qué partes de la historia pongo? Porque además uno habla horas y horas, imagínate, bastantes veces, depende de la persona, si te falta más información, varias veces, al final por teléfono, ya en pandemia. Diría que cuando logro encontrar la estructura, que es esta, las 4 partes, después de eso ya estaba todo transcrito, yo ya conocía las historias, ahí me demoré 3 meses. Pero para llegar a todo eso, entre cosa y cosa, yo tengo trabajo además en la universidad y cosas, te diría que 2 años. Y debiera haberme demorado menos, pero no fue fácil para mí, no fue fácil además por otra cosa. Yo iba a hacer la entrevista, iba como bien protegida, así como voy a hacer la entrevista, tranquilita, que ella hable, voy a poner cara un poquito de pocket, porque en el fondo no se trata de que yo esté llorando con ella, o sea, el formato había leído cómo se hacían este tipo de entrevistas, y me la transcribían, no necesariamente la leía al tiro, porque a veces iba a hacer otra entrevista, la dejaba descansar, y la leía completa, y ahí era las que son muy duras, como que, y dejaba el computador de repente, y venía, ya, voy a escribir. Y no quería escribir, porque a veces uno no quería escribir, no quería escribir, habían días que no quería escribir, y habían días que me resultaba y me iba como avión. Entonces podría haber sido más corto, pero salió. Así que tampoco, o sea, está dentro de los márgenes normales. Sobre todo si al principio yo como que no sabía si era capaz de hacerlo. Además, ellos me dijeron que era capaz en la editorial y yo me lo tuve que creer. Así que me cuesta sentirme un poco capaz. Así que, bueno, eso fue. No, la amiga Lorena Palavich me dice, qué difícil escuchar estas historias y reflejarlas así, dejarlas hablar. Gran trabajo, Andrea. ¿Te costó Gracias. abstraerte? ¿Perdón? Porque te costó abstraerte de la historia, porque una cosa es escuchar, una cosa es ser la periodista y otra cosa es ser la mujer que está escuchando a otra mujer que te está contando su historia. Es que traté de ser la periodista y Uh-huh. me resultó. Debo decir que me resultó, de repente yo sentía que era como más fría que un pescado, pero obviamente para
que te contaran cosas, yo no era fría, o sea, era una persona no fría. Pero lo que me costó abstraerme ya cuando tenía todo. Cuando tenía todo iba leyendo y encontraba las historias que empezaban a armarse así. Ahí me costó más abstraerme y ya no estaba frente a ellas. Y lo otro que yo me puse como regla, que lo hago siempre en periodismo, es no tener contacto más que el necesario con ella, o sea, el reporteril, o que ellas me llamaran por algo. Por ejemplo, algunas como que tuvimos mucha relación, o sea, como que te dan ganas de hacerte amiga, pero yo de alguna manera les dije, no, nunca les tuve que decir, quedó claro que no éramos amigas, por lo menos hasta que nos sacara el libro. Y no sé qué va a pasar, pero no, no, no sé si me costó abstraerme, la verdad que hay casos que me costó más, hay casos en que uno se siente identificada, porque de alguna manera, no sé, si tú has tenido experiencias de violencia psicológica, te identifica, pero a veces no es el mismo tipo de violencia psicológica, que hay como variedades, hay varias variedades, hay diferentes. Entonces eran como pedacitos de historias con las cuales me identificaba. O sea, no me identificaba, me costaba más atraerme. No la historia completa en general. ¿Y quedaste satisfecha con el resultado del libro? Sí. Ya con el libro en mano, así como ya, estas librerías, es como puedo dejarlo caminar solo. O sea, partiendo por la portada y el nombre, me parece que ya, partiendo por eso, estaba muy lindo. O sea, lo vi el otro día en un escaparate, como se dice, y se ve increíble. Y con el libro también, porque sobre todo que he escuchado el feedback de la gente. Y he escuchado lo que me pregunta la gente que me entrevista, he escuchado amigos, no amigos, hombres, mujeres, señoras mayores, jóvenes, no sé, mis hijos. Eso es lo que eso es lo que da gratificación también con los libros. Entonces, y en este caso es un tema tan importante, bueno, que obviamente en este caso, bueno, quedé muy, muy contenta, muy contenta. Ojalá que la gente lo pueda ver y le guste. Axel Piqué deja un comentario y dice que honesta la descripción de la investigación y redacción. Suelen escucharse respuestas de super periodistas. Saludos, Axel. Ah, gracias. Ah, Andrea, Gracias. y en los minutos finales, y en los minutos que nos quedan y como palabras finales, Ya. ¿a quién le dedicas el libro? Ya publicado, ya en escaparate, ya en grandes librerías, en las independientes. ¿A quién le dedicas este libro? A quién objetivamente se lo dediqué o ¿Ya? a quién en general? En general. Ah, ya. Partiendo por a quién de verdad se lo dediqué fueron a mis hijos, a mis dos hijos, una hija y un hijo. Pero en particular, uf, bueno, yo creo que a las mujeres abusadas que salieron, se terapiaron, se ampararon en familias y a las que no han podido salir. ¿Y para qué decir lo que la niñez? Esas niñas que están abandonadas o que están con su autoestima muy mal, a esos tres tipos de mujeres, que son, en el fondo son diferentes, en diferentes etapas. A esas tres se lo dedico. Andrea Lagos, primero darte las gracias por estos ya casi 50 minutos de grabación. Yeah. Obviamente recomendarles a quienes nos están viendo, nos verán, un sentido libro, un testimonio brutales, pero necesarios. Un libro que claro, lo dice, no intenta educar, pero de alguna forma lo hace. Nos hace cuestionarnos. Me hizo cuestionarme a mí. Y yo creo que debería cuestionar, y debería hacernos cuestionar a cada uno de nosotros, a cada persona quien nos está viendo o nos verá. Y que, bueno, recomendarle absolutamente que se vayan de cabeza a lo nuevo de Andrea Lagos, Voces de Mujer, Historias de Abuso en Chile, editado por Aguilar. Andrea, muchísimas gracias por este ratito para conversar.
Gracias a ti por segunda vez estar conmigo en esto, acompañarme y ayudarme. Gracias. A ti y a quienes nos están viendo, gracias y nos veremos en cualquier momento. Adiós. Chao.